Encore une fois te regarder, retrouver au fond de tes yeux ce qui me donne envie d'exister. El tema que estamos escuchando, Ne m'oublie pas, no me olvides, o no te olvides de mí en todo caso, en castellano, en la voz de Pablo Alborán, el españolísimo, el malagueñísimo Pablo Alborán, no tiene otro fin que presentar amorosamente, digamos, a nuestra próxima entrevistada. Siempre es un gusto charlar con ella, así que con los acordes de Ne m'oublie pas recibimos a una poeta y escritora de nota, quien cada vez que habla o escribe, ilustra y a la vez maravilla. Querida y admirada Ana Arzumañán, muy buenas tardes. Nicolás Avellaneda te saluda. Querido Nicolás, buenas tardes a vos, a toda tu audiencia. Gracias por esta suavidad, esta música que intenta poner un manto de dulzura después de escuchar semejante entrevista a la anterior, imaginaba la intensidad del día de hoy, pero bueno, siempre es mayor cuando sucede, ¿no? Así que, bueno, hay que salir de esa posición y entrar a un lugar más amoroso, si se quiere, si es posible. Así es, bueno, pero no tanto, porque sí, no tanto. El tema por el cual te hemos convocado tiene que ver con la relación entre cultura y Estado, y este tema lo introdujimos en el programa, quisimos tenerlo en este primer programa, a propósito, claro, de la posición o el pensamiento del nuevo gobierno sobre la cultura en general, a raíz de algunos dichos bastante duros del gobierno en alusión a la cultura en general y en alusión a determinados exponentes de nuestra cultura, más allá de que nos gusten más o menos a cada uno, pero es como si hubiera un embate desde el gobierno hacia el mundo de la cultura. Y como el mundo de la cultura nos incluye, te incluye a vos y me incluye a mí, pensamos que teníamos que charlar de este tema. Sí, bueno, la puesta en escena que últimamente, no solo en el gobierno argentino, sino en los gobiernos del mundo, se ve claramente, porque antes también sucedía, pero ahora se ve abiertamente esta puesta en escena de todos los discursos y de toda la narrativa de los gobiernos. Y como toda puesta en escena es un show que se arma para decir algo que en definitiva no tiene ningún asidero, porque esa dicotomía que se intenta presentar entre cultura y Estado es una falacia ya de por sí. ¿Y por qué? Porque el Estado es cultura. No se puede decir que hay una fricción o que puede haber una tensión o una contrariedad entre la cultura y el Estado, porque el Estado, este Estado-nación que no existió desde siempre, sino que tiene un inicio en la historia, es un artefacto cultural, es una invención de la cultura, y la invención de la cultura tuvo distintas aristas. Se inventó desde una narrativa, desde una literatura, desde la cuestión pictórica, desde la escultura, es decir, todas las artes se conjugaron para inventar esto que es el Estado como artefacto de la cultura. Entonces, decir que el Estado se enfrenta a la cultura es hablar de modo equivocado. No podría enfrentarse porque forma parte de la cultura. Ahora bien, sí, sabemos que el gobierno dice que a tales o cuales artistas no se debería subvencionar o financiar. La cuestión está en el financiamiento. Si el Estado
debería financiar o no, o hasta dónde tendría que financiar las manifestaciones culturales. Y en verdad esto se viene haciendo desde la antigüedad. Es decir, desde la antigüedad el poder, que es un poder político, pero que también fue el poder religioso, financiaba, daba oro, dinero a los artistas para que hicieran efectiva frente a la comunidad la creencia acerca del poder. Porque, bueno, el poder lo que quiere es poder. Y ese poder no viene solo, necesita de que el resto de la sociedad crea, ¿no? que tenga confianza en ese poder. Y para eso el poder hace uso de las expresiones artísticas. Entonces, lo hicieron a partir de estatuas, acueductos, templos, hasta que un civil que se llamaba Cayo Mecenas dijo, bueno, fuera de la cuestión del poder político o religioso, dijo, yo voy a poner el dinero, y ahí empezaron los civiles o los ciudadanos a poner dinero para otros ciudadanos. Después lo hizo la aristocracia. Claramente tenemos el ejemplo de los Medici dando el dinero para la expresión en ese barroco que fue la expresión del poder religioso más alto. Podemos ver hasta en las iglesias, en los frisos de las iglesias, o en las pinturas que también están en ciertas iglesias, al lado de los santos, al lado de las vírgenes o de los ángeles, hay un orante o un donante que es quien entregaba el dinero, una persona aristócrata, un noble, que era quien daba el dinero y que también está en la pintura o en el friso junto con los santos o junto con las vírgenes. O el mismo caso de Quevedo, o el mismo caso de Cervantes, que dedica su obra a quien le da el dinero para publicarla. Esas publicaciones no son publicaciones entre comillas gratuitas, porque en realidad el poder lo ampara para digamos hacer una propaganda de su propio poderío, y utiliza entonces estos medios. Y bueno, esto siguió con la creación del Estado-Nación, siguió con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La aparición de la imprenta hizo que la universidad, por ejemplo, las escuelas y también el libro, de por sí el libro y la literatura, fuera el lugar por excelencia para promover un ideario del poder. Entonces el poder le interesaba poner dinero en las academias, en las universidades, en la literatura, para que de manera no, digamos, abiertamente, pero sí soterradamente, se hiciera todo un diseño de lo que es la política de Estado. Pero sucede que estamos en un momento de atravesando, digo, no puedo decir posterior, atravesando una revolución, que es la revolución cibernética. Y en la revolución cibernética, el libro y la palabra escrita y lo impreso deja de tener consistencia, pero también deja de tener consistencia la representación, la democracia, la autoridad, y muchas cosas que tenían lugar en el poder del Estado-Nación posterior a la Revolución Francesa. Entonces, en esta revolución cibernética, al poder no le interesa ni la universidad, ni la academia, ni el libro, ni la literatura, porque no son centros que puedan promover el poder, digamos. No le van a dar más poder al poder estos lugares, porque no tienen pregnancia ya. Y entonces decide el poder poner su dinero en otras expresiones de la cultura. Porque es mentira que el gobierno decide no entregar dinero, este o cualquier otro del mundo. Porque, por ejemplo, los trolls son también manifestaciones culturales. Claro, y son pagos, obvio. Claro que son pagos. Todos los que trafican información, las fake news, por ejemplo, que se generan, es gente que trabaja de eso.
gente que trabaja con la cultura, con la narrativa, con el contar cosas, aunque cuenta cosas, digamos, erróneas, Sí. pero las está contando y son pagas también. Entonces, decide pagar o subvencionar o financiar un aspecto de la cultura que tiene estas características. Por ejemplo, el trabajo en las redes sociales, el trabajo con la imagen, el Photoshop, la inclusión en todo lo que sea la inteligencia artificial, en la creación de imágenes, creación de noticias y etcétera, ¿no? Entonces, no es verdad que el gobierno o cualquiera del mundo decida no pagar a la cultura, o decir, desfinanciar la cultura. No, sigue financiando, solo que la cultura que considera que puede promover su propio poder, que es esta región de la cultura la que tiene que ver con la imagen y las nuevas tecnologías. Porque la cultura de la que nosotros somos parte e hijos y herederos, la cultura de la imprenta, la cultura posterior, digo la Revolución Francesa, pero diría la Revolución del Mayo del 68, esa está en decadencia. Esa está, no para el gobierno, digo para la población, como lugar de creación de subjetividad, ¿no? Porque la cuestión es esta. El libro sigue creando subjetividad colectiva. Sí, hay lectores de libros, claro que sí, la gente va y compra libros, pero colectivamente hay creación de subjetividad, y la verdad creo que no, que la creación de subjetividad sucede en otras áreas. Y justamente en esas áreas es que el poder pone el foco y va a esas áreas, ahí donde en esas regiones culturales hay creación de subjetividad para seguir promoviendo su propio poder, ¿no? Bien. Sí. Y ante todo esto, ¿nosotros qué podremos hacer? Claro, sí, claro. Es un dilema, porque yo estaba pensando en la época en que, por ejemplo, el poder hacía uso de la música también, ¿no? El tiempo de la música sacra, pero también después el tiempo de las óperas, donde los aristócratas se encontraban, se reunían alrededor del concertista, porque también en ese lugar se tejía parte de una narrativa del poder. Eso que era popular, por ejemplo, digo, las óperas, hoy es un lugar de culto, que tienen acceso, bueno, a alguna sensibilidad, y dejó de ser un espacio de poder para ser un espacio de una estética definida, de alta cultura, si se quiere. Y yo creo que nosotros, como trabajadores del libro, los que venimos de este tiempo de la imprenta y la impresión, vamos a, entre comillas, terminar en esos lugares de reducto, pequeños, de culto. Va a haber gente que sí va a querer acceder porque va a tener esa sensibilidad, pero no sé si vamos a tener creo que ya no vamos a tener una gran influencia, porque nos vamos a encontrar, ya nos estamos encontrando fuera de posibilidad económica, primero porque nos quitan, y nos quitan porque ya antes de esto ya no construimos sensibilidad colectiva. Es lamentable, pero la revolución cibernética nos llevó a esto. Todavía los trabajadores de la imagen, el cine, por ejemplo, se podría decir, aunque si bien el cine está yendo mucho para la región del entretenimiento, no sé si construye ciudadanía, construye entretenimiento, no ciudadanía. Porque de hecho la ciudadanía también está resquebrajada. Y cuesta muchísimo encontrar películas de el tono que tenían las películas del cine italiano en la década del 70, por ejemplo. Claro, no las hay. Claro, sí. No
que no construyen esa resistencia, esa idea de resistencia, esa idea de generar un ideario político, y parecería que todo eso está fluyendo por otros caminos. Bueno, si pensamos que a partir de la optimización que intenta llegar la inteligencia artificial, se está queriendo, no sé, no solamente controlar, sino también llevar a cabo, políticas gubernamentales a través de inteligencia artificial, por ejemplo. Sí. Entonces, hay un abismo, ¿no? El límite se está corriendo de manera tan acelerada que nosotros seguimos con discusiones que ya empiezan a ser muy viejas. No sé qué nos queda. Quizás lo primero es el diagnóstico, es decir, estamos ante esta situación. Sí. Después, no sé, porque trabajamos con estos elementos, no podemos hacer otra cosa. Lo que yo veo, para mi gusto, que los nuevos poetas, los nuevos creadores, los nuevos inventores, están en aquellos que también de forma colectiva crean un lenguaje nuevo, que es este lenguaje de la inteligencia artificial, que entran en una cierta codificación, que desarman una manera de entender el mundo, ¿no? Ellos están presentándonos una nueva manera. Y el poder se da cuenta de esto y entonces mira para esa región, y no mira para este lado donde nosotros ya no influimos demasiado ya. La verdad. Entonces es verdad. Es muy doloroso para nosotros, pero bueno, tenemos que ver con qué armas contamos también, ¿no? Bueno, a ver, vos sos poeta, además de escritora. Habíamos hablado el año pasado, yo te había dicho que una vez por mes sí. me gustaría tenerte al aire con algún poema propio, ajeno, no importa. ¿Hay algún poema que tenga que ver con este tema? ¿Conociste alguno, leíste alguno, escribiste alguno? Vos andás haciendo memoria. No para que lo digas ahora, pero es bueno saberlo. Si no es hoy no creo, pero que la próxima vez que charlemos sea puramente de poesía o si querés de literatura, y que si existe ese poema o algo parecido lo traigas lo pongas en el aire. Mientras tanto, contame un poquito de tu futuro inmediato como mujer de las letras. Bueno, estoy escribiendo algunos artículos porque en verdad la realidad, todo esto que se presenta de manera tan vertiginosa, me conmueve y mucho, y quiero encontrar una clave en eso. Entonces estuve escribiendo acerca de las guerras híbridas o fragmentarias, acerca de qué es dolarizar, en fin, cuestiones que no desde el lado económico, obviamente, pero sí epistemológico, y a la vez, dentro del marco de la literatura, acerca de, justamente, de hablar lenguas en vías de extinción. En este caso yo estuve trabajando sobre el armenio, pero en verdad extendiéndonos sería qué lengua está en vías de extinción, qué lenguaje más que lengua, ¿no? También Sí. nosotros como trabajadores de un lenguaje que está en vías de extinción. ¿O no hay una sensación así, ¿no? Como de cierta utopía que ya se está desmadejando? No sé, algo de eso. Buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Por qué el armenio está en vía de extinción? Si El armenio está lleno de armenios en el mundo.
Sí, el armenio oriental, que es el armenio que se habla en Armenia, es el armenio vivo, que está vivo y que se habla en ese territorio. Y después el armenio occidental, que es el armenio que hablan los armenios de la diáspora. Ajá. Ese, según la UNESCO, está en vías de extinción, porque sus hablantes viven en distintas partes del mundo, ya son tercera o cuarta generación de diasporizados, Ujú. y que entonces algunos se encuentran no asimilados del todo a la cultura, pero sí hablando las lenguas propias del territorio que habitan, Claro. y ya no hablando, ni escribiendo, ni leyendo. Y no tienen con quién hablar en armenio. Claro, aunque lo que trajo, sí, también hay que decir que lo que trajo las redes es la posibilidad de leer y de escribir y de hablar con gente que está, bueno, tan lejana, y Ujú. entonces la lengua se volvió a dinamizar, ¿no? Uno puede encender enseguida el Instagram o el Facebook, yo puedo tener muchos contactos, que de hecho los tengo, que hablan, escriben en armenio, y que entonces la lengua empieza a moverse. Si no, antes de esto había un abismo, porque no teníamos con quién, salvo la gente del barrio, la gente pequeña, la Ujú. gente de una comunidad muy chiquita. Bueno, como el yiddish también, ¿no? Son Sí, lenguas claro. que los hablantes ya no tienen literatura sobre ellas, ya no tienen teatros que muestren obras sobre ellas, en fin, comienzan a evaporarse. Bien, y eso es inexorable porque a medida que avanza el tiempo, Sí, eh, sí, hay toda una estructura puesta para que eso no suceda, también dinero puesto en escuelas, porque claro, hay escuelas bilingües que intentan seguir con el uso de la lengua, pero bueno, la realidad y el paso del tiempo, cuando uno está lejos del territorio donde sucede la lengua, hay que pensar también qué relación hay entre lengua y territorio, y esto es interesante, mira, ahora que lo pienso, a ver, porque esto que te decía recién, los lenguajes que están muriéndose y no las lenguas, como el lenguaje literario o el lenguaje poético, sí, quizá también hay que pensar la relación entre lengua y territorio y lenguaje y territorio. Este advenimiento de la virtualidad que se desdice de un territorio, se desdice del cuerpo de la tierra, quizá también provoca una lengua o un lenguaje, o una lengua y un lenguaje moribundos, ¿no? Como es la imagen todo el tiempo, lo que sucede en esta ubicuidad, en todos lados, sin ningún lugar en particular, los lenguajes y las lenguas comienzan a disolverse por no tener un lugar o un cuerpo, en este caso un cuerpo de tierra, no un cuerpo territorial. Esto claramente es así con las lenguas, es así, pero yo no lo pensaba en cuanto al lenguaje. Ahora hablando con vos, digo, bueno, quizá también suceda, ¿no? Que los lenguajes, este lenguaje nuestro, esta estética de este lenguaje, ujú. se vea comprometido por la aparición de lo sin territorio que es la virtualidad. Sí, también se ve comprometido por varios no tus colegas, pero sí los míos, en este caso estoy hablando como periodista. Uh-huh. Eh, Cuando los que estudiamos periodismo, además de otras carreras, pero cuando vos estudiabas periodismo, una de las primeras cosas que te decían era que el periodista no puede hablar como el tipo de la calle. Claro, ¿Sí? sí, Yo te puedo decir a vos, si te encuentro en la calle, ¿qué haces, loca? ¿Cómo estás? claro, ¿Sí? claro, sí, Pero si yo voy y te encuentro en mi función de periodista, sí, no te puedo saludar así. No claro, te puedo sí, decir, sí, sí, ¿y qué haces? ¿Todo bien? No. sí, Bueno, sí, hoy, sobre todo los periodistas de televisión, hablan como sí, en la calle, como en la cancha, como en su casa. sí, No hay sí, ninguna diferencia entre el lenguaje profesional que debiera tener un periodista
y el lenguaje callejero, o el Sí, lenguaje, si querés, informal, cotidiano, que sí, todos, sí, que obviamente todos usamos, porque sí, no nos hagamos los sí. angelitos tampoco, pero digo, mm, el buen lenguaje, la buena escritura inclusive, Ujú, porque si tomás un diario, si lees un diario, sí. La Nación era una maravilla de leerlo, para leerlo, Mm, independientemente de cómo uno claro. pensara. Sí, sí, claro, claro. La Nación era realmente un ejemplo para los periodistas. Ujú, Todo periodista argentino, en el fondo, quería escribir como escribían los de La Nación. mm, Y hoy, la verdad, dan pena. claro, sí, sí, Claro, los buenos de verdad ya no están. sí, Creo debe quedar uno o dos. Y sí, esos uno o dos nada pueden hacer contra el resto. Así que desde sí, el lado del periodismo también se contribuye sí. a la desaparición de Sí, sí, cierto sí. lenguaje. Sí, además esta hibridación, ¿no? Que hay una tendencia a lo híbrido en el sentido de quebrar esa barrera entre lo público y lo privado, el deseo de que lo privado aparezca y se haga público. Entonces Ujú, el periodista habla como si estuviera en la casa o presenta claro. sus cosas como si fueran sus cosas, digo, íntimas o familiares, porque tiene que aparecer su cosa más particular, porque entonces lo público y lo privado queda expuesto, esa limitación queda vacía. Bueno, eso también sucede, porque hay un público que está reclamando desde la gran urbanización, digo, un público que reclama, eh, quizá porque está buscando la verdad, y como sabe que todo es ficción, entonces quiere ver detrás de la escena qué sucede, y en ese detrás de la escena todos quieren sacarse las vestiduras y mostrarse cómo viven en sus casas, desde los periodistas hasta los escritores, ¿no? Ujú. También tenemos escritores que presentan su vida privada o que aparecen en videos hablando de no sé qué cosa, que Sí, sí, antes sí. esas cosas no sucedían, quedaba más en el misterio, lo misterioso. Bueno, el misterio ya no tiene lugar, o sea, el misterio ya no tiene lugar. Sí. Están matando a la ficción de paso. Claro, exactamente, exactamente, sí, sí, en esta lucha entre ficción y realidad y en la búsqueda de la realidad a toda costa, como si en la realidad hubiese una verdad, o otra vez acá, ¿no? Como si realidad y ficción estuviesen chocándose, toda realidad es ficcional, pero bueno, presentándola así, como vos decís, matan a la ficción. Bien, Anita, ahora sí, la próxima vez que hablemos Sí, vamos a hablar de poesía o de literatura. sí, Y ahora te vamos a despedir, ya que comenzamos hablando de la relación entre cultura y Estado. sí, Te vamos a despedir con un, una pieza musical, como se diría en una radio de música clásica. sí. La Sinfonía número 40 de alguien que ya de chiquito, si se Mm. quiere, era un empleado público. Estoy, estoy hablando de Wolfgang Amadeus Mozart, y su Sinfonía número 40, una de las más conocidas popularmente por la gente, en la versión de la Berliner Philharmoniker con la dirección de Simon Rattle. Te mando un beso inmenso, un abrazo, y esta sabes que es tu casa.